buenas noches, bienvenidos a Contacto. Mi nombre es René Gastelumendi y por hoy estoy reemplazando a mi amigo y compañero Mijael Garrido Leca. Hoy tenemos un programa interesantísimo que se da a partir de un comercial de una tienda por departamento del cual hasta ahora seguimos hablando. El comercial se ventiló la semana pasada y ha suscitado muchísimas críticas por el tema del racismo. Recordemos, eran dos chicas, una limpia, ordenada y que no dejaba el colchón oliendo mal, y la otra sucia, desordenada y que dejaba el colchón con algún tipo de olor, y lamentablemente habían diferencias, digamos, cromáticas entre ambas, que justamente fue lo que suscitó toda esta discusión. Y por eso hemos invitado, tenemos un panel de lujo el día de hoy para hablar de ese tema del cual siempre se va a hablar en nuestro país, en el mundo en general, pero mucho más en nuestro país, el tema del racismo. Tenemos en primer lugar a Milton Vela, él es un consultor de marketing y publicista. Está también Reina Uzcategui, que es directora de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Tremendo nombre, ¿ah? Buenas noches. Es importante. Y el señor Jorge Yamamoto, que es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También está Sofía Carrillo, periodista, activista de diversas causas, y también está Raúl Castro, antropólogo y jefe de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur. Buenas noches. Muchas gracias por venir al programa. Quiero empezar con una pregunta simple, de frente. ¿Pueden decirnos cada uno de ustedes de qué raza son? ¿O de qué raza se identifican? ¿Cómo es la pregunta del censo? ¿Humana? Milton. Humana. Pero esa respuesta no te la daba el censo último. Pues seré mestizo, imagino. ¿Usted? Mestiza también, sí. Nikkei, pero genéticamente pertenezco al haplogrupo M196. Wow. Me quedo con Nikkei. ¿Usted? Afroperuana. ¿Usted? Y mestizo. Mestizo. Empezamos con Milton. Pueden interactuar, interrumpirse, ¿no? ¿No te parece que mestizo es un cajón desastre donde todo el mundo se refugia para no decir lo que realmente se siente? Es posible, ¿no? A veces inclusive los que son más claros, para no caer en el estigma de justamente claro y poder clasificarlo como una clase media alta, para no incomodar, tal vez van y dicen mestizos. O lo opuesto, o sea, alguien que es muy trigueño prefiere ser mestizo, pasar en el punto medio. Pero lo que yo creo es que finalmente lo que tendría que haber en la sociedad es una aceptación de todos, una horizontalidad. Se puede parecer ideal, pero tendría que darse, ¿no? El tema es que esa diferenciación, por querer ser yo diferente al otro, y a veces mejor que el otro, ¿no? Hace pues que se establezcan esas diferencias. Como en el comercial. Como en el comercial, pero como en el comercial, pero ojo que viene pues de toda una realidad social en la que estamos, y es lo que debería cambiar. ¿La diferencia se marcó groseramente en el comercial citado al inicio del programa? Sí, claramente se reprodujeron estereotipos y prejuicios, ¿no? Racistas. Entonces, y tú lo describiste al inicio de tu programa, ¿no? Hiciste una descripción breve de quiénes habían sido protagonistas del comercial. De las cualidades. De las cualidades, ¿no? Y de los defectos. Es interesante, antes de venir al programa estuve revisando algunas cosas, estudiando, preparándome un poco más, y encontré un blog interesantísimo y algunas imágenes que aluden a esta estructura jerárquica colonial, ¿no? Y a dónde se ubicaba cada cual, ¿no? Y curiosamente en la publicidad y en otros ámbitos de la vida social seguimos reproduciendo estereotipos y prejuicios coloniales. Así ¿Está es. de acuerdo usted, señor Sí, psicólogo sí, Jorge Yamamoto? estoy de acuerdo. Y es interesante también señalar que hay un tipo de racismo implícito, es decir, inconsciente, en el cual una persona puede declararse abierta, promotora de la equidad, pero por la educación que se tiene desde pequeños, por la influencia de diferentes estereotipos, uno lleva esa carga y no se da cuenta. Por eso quiero hacer la salvedad, ¿no? Ahora que se habla de micromachismo, también hay microracismo. Entonces, cualquier cosa que digamos con buena intención, en cualquier cosa que digamos, se nos podría escapar algún tipo de racismo. Entonces, quiero pedir perdón por adelantado, porque nos pueden hacer cubrir en las redes después. Pero no podemos
separarnos del racismo con el cual hemos sido todos educados, en un sentido y en el otro, Sí, ¿no? y en esa línea, en los medios había un grupo de peruanos que decían, no entiendo dónde está el racismo, y un grupo importante. Y por otro lado, en el proceso de este comercial, ha habido un director creativo que redactó eso sin darse cuenta del tremendo daño que le iba a hacer a su cliente. Una realizadora de televisión, una productora de audio, un cliente, o sea, ha sido una secuencia que no se dieron cuenta que estaban destruyendo el objetivo de hacer una buena imagen para su Como marca. psicólogo le pregunto, ¿realmente piensa eso? Porque tengo amigos publicistas un tanto maquiavélicos que me dicen que de pronto lo que buscaban era eso, ¿no? Hacer esa grosera diferenciación para captar a un público, no sé cómo definirlo, enajenado. Es una posibilidad, pero me parece demasiado arriesgada para que una empresa de la naturaleza de la tienda por tanto la departamentos. tienda como la empresa colchón. que fabrica los colchones tomen ese riesgo. Cuando sucede eso, cuando te argumentan eso, de todas maneras hay un modelo antiguo de la publicidad detrás de quien te lo está diciendo, porque lo que están valorando o creen que es la estrategia es hacer una publicidad escandalosa, si se quiere, para llegar a muchísimas personas, porque de hecho llegas a muchísimas personas, todo el mundo lo comenta, sales en los medios, la marca es expuesta, y uno dice, oh, qué éxito, ¿no? Y tuve mucho alcance. Por el escándalo. Pero el sentimiento va a ser negativo. Sí, pero digamos, tú has descrito lo que es el escándalo, que se, digamos, se irradia. Pero yo apelo a algo aún más maquiavélico, que es identificarse con la que tiene las cualidades, con la persona que tiene las cualidades. Y por eso quería hablar contigo, porque tú has escrito, has reaccionado por este comercial, porque te has sentido directamente aludida, porque justamente la persona que representaba las cualidades negativas era afroperuana, es afroperuana. Así es, y creo que primero decir que cuando nosotras y nosotros nos autoidentificamos, no estamos negando al resto. Eso también es un problema que lamentablemente incluso en el censo se ha visto. El que yo me afirme afroperuana no niega las otras identidades. El que yo plantee que hay una diferencia étnico-racial no está diciendo que no puedo conversar con otras personas, que no puedo trabajar y articular y proyectarme como país con otras personas. Mi afirmación no es la negación de otras identidades y eso creo que es importante remarcarlo y señalarlo. Y en este comercial lo que se hizo fue graficar y caracterizar precisamente a una persona que representa a una etnia. No es una cuestión anecdótica, no es una cuestión de sensibilidades, como muchas personas han señalado en las redes. Autoestima. Claro, no es que no le estoy creyendo a todas las personas que me insultan y que estoy tan mal en mi autoestima, sino que le estoy diciendo, tú no tienes derecho a caracterizarme y representarme de esta manera negativa que históricamente se ha dado en este país a la población afroperuana. Tú no tienes derecho a colocar un personaje sin voz, ¿no? Que lo único que hizo es saltar con una cuestión clara en el cabello, que es una variable muy fuerte e importante en las mujeres afroperuanas, para colocarla como desordenada, como sucia y una persona sin voz y sin nada que decir, porque la otra persona, entre comillas blanca, era todo lo que aspiraría a tener el que quería ese colchón. Es decir, todo eso es la sensibilidad. Y es increíble la cantidad de filtros, como el señor Yamamoto recordó la cantidad de filtros que han pasado, ¿no? Así es. Y Raúl, ¿qué nos puedes decir? 5 filtros y sale claro. eso. ¿Eso qué denota? O sea, empieza el cliente solicitando a través de un brief, continúa una agencia creativa, sigue la casa realizadora, sigue la central de medios y finalmente el medio. Son 5 filtros donde estamos viendo que hay puntos ciegos de ningún Por eso, ¿qué reparo. denota? Claro, lo que denota es que existe una interiorización de que las diferencias son normales y que esa normalidad implica que hay determinadas características propias de ciertos grupos étnicos y otras no, ¿no? O sea, un tremendo prejuicio, o sea, Son lo que vergonzoso. claro, son cosas, digamos, marcos de entendimiento normalizados, ¿no? Así es. Y que parte de un hecho concreto. La voz que tú mencionabas, la voz es la narradora, es la persona
que tiene Las la cualidades. explicación del mundo, explica el mundo y tiene las cualidades. Entonces hay una clara jerarquización y aquí coincido con las, digamos, visiones que has visto sobre los órdenes jerárquicos en la edad colonial, donde cada quien tiene un lugar y claramente hay un lugar inferior de la otra persona. Y esto me da pie, permíteme, Reina, esto me da pie para lo siguiente, que es lo que he conversado contigo y contigo también, Raúl, que es lo siguiente. Vemos que, por ejemplo, en los programas concursos, en los comerciales de televisión, se está incorporando el ser humano afrodescendiente, ¿no? El peruano, el afroperuano, El ¿no? afroperuano. Hay mucho más afroperuanos en los comerciales de televisión que mestizos o indígenas, ¿no? Entonces, mi teoría es que poniendo a un afroperuano se le está utilizando porque se está invisibilizando otro racismo que es hacia lo indígena, ¿no? Entonces, yo pongo como director un comercial a un afroperuano y yo ya yo no soy racista, ¿no? Ya cumplo con mi cuota, ¿no? Entonces tengo mi cuota, pongo un afroperuano, entonces ya no tengo que poner a ningún indígena, porque ya cumplí, pues ya no soy racista. Entonces se estaría utilizando con el pretexto de la inclusión de lo afro, se estaría invisibilizando otro racismo igual de terrible, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, creo que en los últimos 30 años la imagen de sobre todo de los artistas afrodescendientes, ha cobrado un protagonismo increíble, ¿no? O sea, desde Prince y Michael Jackson en adelante, digamos, hasta Rihanna ahora, ¿no? El tema es que eso, claro, transmite una especie de sensación de que estaría habiendo cierto equilibrio, cierta equidad para darle un ¿Es una lugar. coartada? Yo creo que es un atajo, ¿no? Es un atajo comunicacional, porque la realidad creo que apuntas, coincido con lo que dices, ¿no? No existe en los catálogos de publicidad representantes de grupos indígenas originarios, de ningún tipo. No hay navajos, no hay mapuches. Pero sí no hay afroperuanos. hay afrodescendientes de todos lados. Benetton, el paradigma de Benetton. claro. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Lo hemos discutido también. Sí, no mucho, porque yo creo que primero es claro que la presencia de los afrodescendientes en la publicidad no responde a una política que realmente esté planteando la erradicación del racismo, ¿no? Es decir, si hubiera esa política, hubieran afrodescendientes, indígenas y de otras etnias. En ese sentido, creo que no hay una convicción clara de un cambio real en este sentido. Sin embargo, creo que la manera como estamos los afrodescendientes también hay que revisarla, ¿no? Es decir, ¿en qué publicidad estamos, ¿no? En publicidades vinculadas a la recreación, al baile, al deporte, que es también actividades que han estado asociadas de manera continua a los afrodescendientes, cosa que no ocurre con las personas indígenas. Pero en Entonces, los catálogos de esas tiendas por departamento sí hay afroperuanos. claro, hay afroperuanos, pero la manera como nos representan, es decir, es esta mirada de una representación en función al divertimento del resto. Es decir, a mí me gusta esto como producto, no lo estoy mirando como una persona afro que representa una identidad afrodescendiente. Vamos a profundizar sobre ello después de la pausa, pero estoy seguro que a ti y a usted, señor Yamamoto, algunas veces los ha considerado extranjeros en su propio país. ¿Sí o no? Sí. ¿A Sí, usted? claro, sí. También. Ok. Regresamos con ello tras la pausa. Seguimos en contacto con el tema del racismo y para profundizarlo vamos a recurrir a algunos cuadros en función del último censo del año pasado que arroja una cifra de la cual vamos a hablar. El 60,2% se autoidentificó como mestizo. 29 millones aproximadamente de personas representan a la población censada y repetimos, el 60,2% se considera mestizo. El siguiente cuadro, por favor. El siguiente cuadro tiene que ver con la negativa a ser atendido, falta de atención, o sea, lugares donde fue discriminado, ¿no? ¿En qué lugares usted se sintió discriminado y cómo? ¿En el hospital, la comisaría, la municipalidad,
el trabajo, el colegio, el transporte, la discoteca, el colegio público, el colegio privado, con bromas, insultos, se negaron a atenderte, no te atendieron. También tenemos la clínica, el supermercado, el restaurante, RENIEC, banco, playa, parque, ¿no? Trato, miradas diferenciadas, ¿no? Eso es una encuesta de Ipsos, ¿no? ¿Cómo se sintió usted discriminado y en dónde? Y los resultados, imagino que los tenemos en el siguiente cuadro. Así es, tenemos en el hospital público, la posta, el 22%, es la cifra más alta, el 22% de la población se sintió discriminado en un hospital público. En una comisaría, el 19%. En una municipalidad el 14%, en el trabajo el 12%, en el colegio público 11%, en el transporte público 11%, en la discoteca 10%, en el colegio privado 9%, clínica privada 7%, supermercado 7%, restaurante 7%, RENIEC 7%, un banco o una caja también 7%, y la playa el 6% y el parque 5%. Ahora, esta discriminación no necesariamente es por aspectos étnicos, ¿no? Pero es una data interesantísima, ¿no? Entonces, el hospital es el lugar donde la mayor cantidad de gente se sintió discriminada. ¿Qué nos puedes decir, Reina, como representante del Ministerio de Cultura? En principio, lo que debo decir es que hay que hacer una corrección porque los resultados de la encuesta los trabajamos... Digamos, el estudio lo hicimos con Ipsos, pero la encuesta ha sido elaborada, ¿no? y promovida por el Ministerio de Cultura, con lo cual esos resultados han sido presentados recientemente, ¿no? y aplicados hacia fines del año pasado. No discriminemos al Ministerio de Cultura. Sí, por favor, no lo hagamos. No. Creo que, mira, la encuesta es muy interesante porque en principio, claro, el podio, ¿no? de los agentes discriminadores, según la percepción de los ciudadanos durante los últimos 12 meses, se lo lleva el Estado. ¿Pero por ¿no? cuestiones étnicas? Sí, de hecho ahí también quería hacer una corrección técnica, y es que nosotros hicimos un levantamiento de información en una muestra de 3.781 casos, pero levantamos información también sobre casos adicionales, y precisamente esos casos adicionales eran por grupos étnicos, afroperuanos, grupos indígenas amazónicos, aymaras y andinos. ¿Pero por lo étnico? Lo que demuestra la encuesta, René y el resto del equipo, es que sí habría una correlación positiva entre el origen, ¿no? étnico de una persona, la situación socioeconómica, es decir, ubicarse dentro del estrato socioeconómico en alguno en particular, y la vulnerabilidad a la discriminación. Es decir, tienes más probabilidades, o sea, si eres aymara en el Perú... No, si eres aymara en el Perú, por ejemplo, lo más seguro es que pertenezcas al estrato socioeconómico E, ¿no? Y que además de eso seas más vulnerable a la discriminación que otros grupos étnicos del país. Entonces sí hay una correlación positiva, de allí que sea tan grave y tan importante tener espacios como estos para hablar a partir de la excelente excusa, ¿no? de lo que ha pasado con este comercial. Lo que detonó otra vez el tema del racismo. Pero es fundamental hablar sobre estas cosas porque el racismo es mucho más complejo que eso. Lo que hemos visto es la punta del iceberg, pero el problema es mucho más complejo y afecta estructuralmente y vulnera los derechos, etcétera, por supuesto. ¿no? ¿Y el dinero no liquida las diferencias? Le traslado la pregunta al señor psicólogo. Sí, ¿No liquida el dinero? O sea, lo que yo observo en los reportajes que hago hace mucho tiempo es que felizmente nos estamos mezclando en los espacios públicos y privados, ¿no? Digamos, hace 15 años abundaban los reportajes en los que se denunciaba la discriminación en las discotecas, y ahora vemos que solo el 7% se siente discriminado en las discotecas. Sí, la discriminación en el Perú es un fenómeno multivariado, en donde una variable importante es la raza, pero el dinero, se dice la plata blanquea, la educación blanquea, el acento blanquea. Hace una década atrás nosotros podíamos encontrar mayor diversidad de acentos, de los hermosos diferentes acentos peruanos, pero ahora se está estandarizando porque esa es una señal de discriminación. Ajá. Hablar quechua ha sido una cuestión. Pero yo creo que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque no blanquea el dinero. Porque llega... Blanquea entre comillas, ¿no? No, pero o sea, estoy entendiendo totalmente que es entre comillas y el sentido, pero lo que yo estoy señalando es que el hecho de que yo tenga mayor poder adquisitivo no hace que la sociedad como tal me reconozca
en una igualdad de derechos en relación a otras etnias. Es decir, para hablarlo en sencillo y en cuestiones familiares, yo puedo tener una amiga o amigo afro y decir, yo quiero a los afros y es mi amigo, pero cuando ya empieza a plantearse el vínculo con tu familia, el matrimonio, la relación de pareja, la posibilidad... Ya hay barreras. Ya hay barreras. ¿Por qué? Porque y eso es el racismo. Y cuando hablamos de instituciones públicas que tienen prácticas discriminatorias, estamos hablando de un sistema que sigue siendo opresor, racista y sigue excluyendo a determinadas etnias. Entonces, en ese sentido sí hay responsabilidades muy claras por parte del Estado para poder cambiar esta situación, ¿no? Ahora, algo que a mí me llama muchísimo la atención es que uno ve, por ejemplo, en países donde hay una mayoría étnica clara, como Arabia Saudí o Pakistán o la India, a pesar de que, digamos, ellos pueden establecer subetnias, pero, digamos, desde el punto de vista cromático, para utilizar un término objetivo, son más o menos, ostentan el mismo color. Y uno no ve en la publicidad de la India o en la publicidad de Arabia Saudí gente, entre comillas, blanquita, promocionando algún tipo de producto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en México, Perú, Bolivia, Ecuador, donde hay una mayoría racial clara también, ¿no?, que tiene que ver con lo amerindio, como lo decía allá de la Torre, vemos que sí hay esta perversión, que es, o sea, se trastoca todo, ¿no? La minoría es la que ocupa en el Perú los espacios de publicidad, y no lo vemos en la India, no lo vemos en Pakistán, no lo vemos en otros países donde hay una mayoría racial clara, como en el Perú, porque la mayoría racial peruana es mestiza, digamos, tirando para lo aborigen, ¿no? Eso está claro. Entonces, ¿por qué sucede eso acá y no en otras sociedades? Por el origen colonial, ¿no? Durante la colonia se establecieron dos repúblicas, ¿no? La República de los Criollos y la República de los... Pero en la India también. Sí, pero ahí no, digamos, no hubo este tipo de diferenciación por derechos, ¿no? Ahí hubo una segregación absoluta y cada país vivía en lo suyo. Ajá. Aquí hubo una escala donde, y lo decía Alan García, ¿no? Hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? En el imaginario criollo hay ciudadanos de primera y de segunda. ¿Y el ciudadano de primera es el ciudadano blanco? Es lo que algunos pueden pensar, o lo que los propios blancos piensan, algunos, y no lo dicen, ¿no? Lo que estaba escuchando, creo que... Pero el prejuicio existe, todavía sigue cruel, sí, el prejuicio existe, y yo creo que el ciudadano blanco es el ciudadano de primera. A ver, yo creo que en buena parte del país puede estar en el inconsciente colectivo, y creo que desde la educación no se trabaja eso. Imagínate en el colegio, los niños, que tuvieran una conversación como esta, para su edad, y se pueda discutir esto. No se discute, no se toca. Se toca el tema del colonialismo que hablaba Tito, por el tema del colonialismo. Yo creo que, de alguna manera, la conquista sigue, ¿no? Eso lo que nos diferencia de otros países donde esa figura se mantiene y se traslada a cualquier acto social o acción social, digamos, dentro donde está la publicidad también. ¿Y la aspiración sigue siendo ser blanco? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, si no, veamos los catálogos. O sea, ¿no? Lo que refleja la publicidad es la realidad, así de crudo es el asunto. La realidad es que lo blanco, digamos, representa, ¿no?, desde el discurso, en el imaginario colectivo, representa el éxito, ¿no? Representa la limpieza, representa, ¿qué otras cosas? ¿No? La representa belleza. la belleza. La inteligencia. Entonces, la inteligencia, exactamente. Entonces... ¿Y no ha cambiado nada desde hace 50 años? Hay iniciativas cambios, interesantes, claro que sí, hay iniciativas muy interesantes, pero, digamos, en lo esencial seguimos viendo este tipo de publicidad y seguimos viendo en medios de comunicación o sea, también porque lo mismo. Entonces, los reportajes son recurrentes, o sea, Así es. entrevisté publicistas que trataban de explicarlo y ahora vuelvo a entrevistar publicistas que tratan de explicarlo y seguimos en lo mismo. Pero para profundizar en ello quiero retomar una pregunta que les hice antes de la pausa. Hablábamos que a usted y a mí nos han llamado extranjeros en nuestro propio país. ¿Por qué? Bueno, antes quisiera retomar el punto anterior, y así como hay discriminación tradicional, también hay contradiscriminación y movimientos reivindicatorios, y de acuerdo a los distintos estudios psicosociales que estamos haciendo en la Universidad Católica, ya no es tan simple como que lo blanco es lo hermoso y el resto no lo es, sino que se da una discriminación hacia lo blanco, la gente no se siente identificada con ciertos modelos, y Discriminación hacia lo blanco.
Claro que sí, o sea, si alguien con características europeas entra a una zona brava, va a ser el blanquito de M. Pero justamente parte de la discusión que propuso el comercial fue que no se puede discriminar a lo que está encima de la pirámide, desde el punto de vista de prejuicios y Pero liberalismo, hay ¿no? amplia O sea, evidencia hay de que discriminación hay contradiscriminación. inversa. Ajá. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. Es decir, No. no creo en el racismo inverso. ¿Qué es lo Creo que propone? que sí es lo que propone. Creo que sí hay hechos discriminatorios contra, en este caso, entre comillas, las personas blancas, por algunos casos en específicos, pero no se puede hablar de racismo inverso porque no es el sistema y la sociedad que te está colocando en esa posición. Pero hay contextos en los que sí, ¿no? Pero disculpen que sí insista con este tema antes de pasar al cuadro que me propone mi productora. ¿Qué denota que a usted y a mí nos consideren extranjeros en muchos espacios de nuestro propio país en el que hemos nacido? Porque hay una media que está representada por lo que ya se definió como mestizo y habemos algunos que no tenemos las características étnicas o de otra índole que se ajustan a esa media. Entonces nos convertimos en minorías. Extranjeros Extranjeros. o en minorías, pero eso es el comportamiento mundial. Hay que tener en cuenta que el ser Pero es que hay humano sociedades más realmente diversas, ¿no? En Estados Unidos uno no sabe, digamos, no lo llaman necesariamente extranjero a priori como acá. Y estoy seguro que usted lo han llamado extranjero y usted también lo han llamado extranjero a por priori. ejemplo, en el caso de los afroperuanos tiene que ver también mucho con los escenarios donde nos desarrollamos. Si a ti te ven en un espacio donde hay personas con mayor poder adquisitivo, es decir, dentro del imaginario de las personas que están en este escenario no asumen que un afrodescendiente puede estar en estos espacios. Tiene que ser extranjero para poder acceder a esos espacios. Eso es interesantísimo, Entonces, ¿no, Raúl? en el caso de los afrodescendientes nos pasa mucho eso y obviamente tiene que ver con toda la invisibilización que ha habido durante años y que se está tratando de cambiar con el último censo que arroja solo 3.6%, lo cual hay que llamar la atención porque difiere a lo que en otros estudios ya se habían hecho. Entonces creo que el INEI también nos debe una ¿Cuánto explicación difiere, digamos, la técnica, población ¿no? afroperuana del censo anterior con el censo actual? No, lo que pasa es que hubo resultados preliminares, incluso una encuesta post-censo que hablaba incluso de un 7%. Cuando hablamos de ENDES, arroja mujeres de edad fértil un 8.6%. ¿Pero hay gente que no se ha reconocido como afroperuana? Yo creo que puede haber gente que no se haya reconocido, pero creo que allí hay situaciones técnicas que mejorar. Estamos y hablando de revisar 828.000, casi Claro. 1 millón de personas que y se consideran y revisar cómo afrodescendientes. se capacitó a los que aplicaron el censo, porque también tuvimos reportes de personas que señalaban que automáticamente los registraban como mestizas sin preguntarle la autoidentificación étnica. Entonces, en ese sentido, sí creemos que es necesario que INEI nos dé algunas respuestas. Unas precisiones. Y lo que estabas profundizando acerca de lo que estabas hablando de estos prejuicios, ¿no? De que, por ejemplo, ven a un afroperuano en un contexto que no responde al prejuicio y cree que es extranjero, Así es. tiene que ver con esas frases terribles que hemos escuchado todos, que es un negro vestido de blanco, Así es heladero, disculpe la crudeza, pero hay que hablar claro, ¿no? Y un negro, perdón, y un blanco vestido de blanco es un doctor. Así es. ¿Te refieres a eso? Me refiero a eso, me refiero a que lamentablemente hay una invisibilización porque los medios de comunicación también contribuyen a eso. ¿Cómo nos representan? ¿Estamos realmente los afrodescendientes en el escenario nacional, público? No lo estamos. En los medios de comunicación la representación de los afrodescendientes es totalmente menospreciada. Entonces, en la medida que sí, nos indignemos por una publicidad, pero por ejemplo, sigan habiendo programas que nos caracterizan de manera ridícula y nos animalizan, no va a cambiar nada. Por eso necesitamos también que hayan sanciones efectivas para sancionar claramente el racismo. ¿Y qué hace ¿no? el Ministerio de Cultura? Bueno, en el Ministerio de Cultura estamos trabajando en políticas, precisamente que en el marco de la transversalización del enfoque intercultural que fue aprobada hace poco menos de 2 años,
nos permita trabajar de manera programática y sostenida en acciones que estén orientadas a erradicar progresivamente el racismo y la discriminación. ¿Como cuáles, por ejemplo? Digamos que en el último año hemos estado implementando una intervención nacional contra el racismo, cuyo propósito ha sido... ¿Pero cómo es? Escríbenos. Sí, por supuesto que sí. El propósito de la intervención ha sido visibilizar el racismo como un problema público que requiere una atención urgente. ¿Por qué? Porque este fenómeno social, ¿no?, fuertemente arraigado y complejo, digamos, no ha sido todavía concebido, agendado públicamente como un problema que requiere la atención estatal, ¿no?, y que afecta y vulnera, no es prioritario, digamos, no ha sido agendado todavía en esa forma, ¿no? Entonces, en la intervención hemos trabajado sostenidamente para que se haga visible y que se entienda que hay una relación, digamos, fuerte entre el racismo, la discriminación étnico-racial y la vulneración de derechos fundamentales que terminan reproduciendo este círculo perverso de la exclusión y la pobreza. Entonces, en esa línea trabajamos desde campañas comunicacionales, tenemos la plataforma Alerta contra el Racismo, ¿no?, que es un servicio que brinda el Ministerio de Cultura para digamos, reportar actos discriminatorios. O sea, está clarísimo que Perú es un país particularmente racista. El Perú es un país racista. Particularmente racista. El Perú es un país racista, o sea, hay mediciones en otros países. México tiene su encuesta también. Estándares altos, como Estados Unidos, ¿no?, Sí. donde entre 50 y 60% ha sido víctima, o se ha sentido víctima de una discriminación, México, lo cual es bastante alto, ¿no? Sí. Ahora, interesante es la reacción de Indecopi ahora, ¿no? Sí, Indecopi sí. ha cogido una acción por la cual está evaluando sancionar a Saga Falabella por discriminación, ¿no? Que es una figura Claro, que... marca un hito, digamos. Sí, ¿no? marca un hito, sí. ¿no? Interesante porque es escarmiento, es Claro. castigo. Precedente, claro. Pero me quedé con las ganas de conocer cómo es esta intervención, Sí, porque por supuesto no la que sí. describiste. Bueno, Por ejemplo, ¿dónde intervienen? ¿Qué intervienen? La intervención supone la realización de varias actividades, te decía, desde la realización de campañas comunicacionales, precisamente para ¿En dónde? visibilizar ¿En qué espacio? a nivel nacional. El año pasado, hacia fines del 2017, hicimos una campaña nacional que se llamó Un País Sin Racismo. Tenemos campañas permanentes en las distintas Pero ¿cómo plataformas. van a una ciudad? No, es una campaña a una publicitaria. provincia? Es publicitaria. Así es una campaña publicitaria. ¿Y se suman Disculpa. marcas? Se suman marcas, claro que sí. Lo otro es que estamos trabajando también con entidades públicas y privadas para fortalecer su capacidad de actuación, ¿no?, digamos, de prevención y actuación ante actos discriminatorios. Entonces, en esa línea, lo que hace el Ministerio de Cultura es poner a disposición de estas entidades herramientas básicas que les permitan prevenir, atender y sancionar cuando corresponda actos discriminatorios. Hemos firmado ¿Cuándo sabrán los recientemente... resultados Y bueno, los resultados de esta intervención serán conocidos probablemente hacia fines del año que viene, ¿no? Porque hace falta un tiempo, un periodo determinado para poder... Para ver los resultados. Exactamente, claro, medir, cómo ¿no? modifica ciertos creo- patrones. medir Milton, por efectividad, favor. ¿no? Sí, yo creo que es una gran oportunidad la intervención que comentas para que se sumen otros actores que de hecho han desatado esta conversación y que han remarcado el problema que tenemos. Si se sumaran las marcas y si sumaran las agencias de publicidad a una iniciativa del Ministerio de Cultura, sería genial. Más allá, o sea, primero por una actitud y segundo porque de verdad mostraron un compromiso de cambio. Sí. Y que seguramente esto... Esa es la idea, esa es la idea. Yo Sería- quiero claro. que el señor Yamamoto, después de la pausa, me responda cómo podemos cambiar estos patrones, ¿no? Cómo podemos cambiar en el imaginario colectivo que lo blanco no es lo mejor, ¿no? Regresamos con esa reflexión después de la pausa. Nos fuimos a la pausa reflexionando acerca de cómo cambiar los patrones en el colectivo que todavía nos remiten a pensar que lo blanco es lo bueno, que reúne las mejores cualidades, son los winners, como se dice, y eso es lo que se tiene que cambiar el chip. ¿Cómo hacemos eso desde el punto de vista psicológico, para empezar? Sí, señor lo primero Yamamoto? es hacer un diagnóstico que nos indique lo que realmente está en las mentes de los peruanos. Y no hay un solo tipo de peruanos, sino diferentes factores.
Las posiciones un poco reivindicatorias están bien, las cuestiones políticas también están bien, pero nosotros partimos de lo que piensa la gente. Entonces yo he estado tratando de expresar no mi opinión o mi teoría, sino lo que encontramos basados en estudios empíricos. Y lo que encontramos es que es mucho más complejo, más sutil y menos polarizado de lo que he estado escuchando en estos minutos. Una vez que se tiene eso, se identifica a qué nivel del cerebro está, si está a un nivel más evaluativo como actitud, si está a un nivel más axiológico como un valor, y sobre eso se diseñan intervenciones a medida, porque una forma distinta tiene que usarse cuando se cambia la actitud, otra cuando se cambia un valor que hay que trabajar más desde la niñez. Entonces, una vez que se tiene ese diagnóstico, se hace un modelo y se hace una intervención técnica que puede tardar entre 3 meses a 18 años, pero hay que saber a qué se enfrenta uno. ¿Y usted cree que realmente se pueden cambiar estos patrones de que lo blanco es lo mejor? Yo creo que están cambiando aceleradamente, ¿no? Y que estas protestas ayudan, pero a veces exageran un poco el problema y lo polarizan, que tiene un efecto de cambio, ¿no? Pero en términos de diagnóstico puede ser un poco impreciso. En el Perú, el periódico más leído de lejos es el Trome, y los modelos que se presentan ahí, los colores, la redacción, no corresponde pues al patrón anglosajón pituco limeño de apellido compuesto, sino es una demostración de el fortalecimiento de una cultura chicha. Y eso es bueno, ¿no? Porque eso estamos ya hablando de identidad, Raúl, ahí, por fin. Totalmente. Porque no hay una nación, no hay una identidad peruana. No, para nada, todo lo contrario. O sea, en el Perú conviven una serie de estilos y formas de diferente naturaleza y característica, pero lo interesante, creo yo, es que es un trabajo en el que hay que evidenciar que no existe un patrón jerárquico, ¿no? O sea, creo que el punto a actuar es el hecho de que, por ejemplo, muchas personas evitan que la gente se le pegue el mote, ¿no? Porque creen que el rasgo del ceseo es un rasgo que los va a perjudicar. Poner en desventaja, es una desventaja. Claro, ¿no? Y entonces eso es un tipo de comportamiento que se puede trabajar desde el colegio, se debería trabajar desde el colegio. Como se hace con la comida. Claro, Gastón decía mucho eso. Ahora, vamos antes de... Hay 2 temas pendientes, nos queda poco tiempo, que es el factor venezolano, cómo interactúa con estos prejuicios racistas, y también las elecciones, ¿no? Eso de Lima Flores o los candidatos que postulan a San Isidro que dicen barrio exclusivo, ¿no? Pero antes quiero ver un cuadro que me está proponiendo la productora que tiene que ver con cómo se discrimina, ¿no? Razones por las que se discrimina. Tenemos color de piel, ¿no? 28%, nivel de ingresos, ahí hablamos de la asociación, ¿no? que yo pensaba que podía liquidar un poco estas diferencias, pero parece que no. Nivel de ingresos 20%, rasgos faciales o físicos 17%, lugar de procedencia 16%, forma de hablar, lo que decía Raúl, 15%, costumbres 14%, lo que decía el comercial de esa tienda por departamento también, la vestimenta, el grado de educación 11%, vestimenta 12%, idioma o lengua 6%, sexo, género 3%, ya ahí vamos a otro tema de discusión, ¿no? Pero estamos viendo que el color de la piel es de lejos el factor más discriminado, ¿no? Sí, eso es claro. La verdad, quienes somos afrodescendientes negras, y en este caso en particular, ¿Cómo te va ¿no? con la población andina? ¿Tú sientes que la población andina discrimina al afroperuano? Yo creo que ¿O viceversa? Yo creo que no hay una situación de decir que una determinada etnia no practica ningún acto discriminatorio, pero yo no quisiera particularizar en ese sentido porque a un sector poblacional. Claro, Okay. porque creo que es importante primero señalar que el sistema es racista y sigue siendo excluyente. Y hay una responsabilidad por parte del Estado que esta situación se mantenga. ¿Qué te parece lo que propone el Ministerio de Cultura? Me parece interesante, e incluso a nivel personal también he apoyado. ¿Suficiente? No es suficiente, y a eso iba, porque creo que necesitamos primero que todos los sectores se comprometan en poder
aportar y en poder invertir con recursos financieros para la implementación de un plan. Pero en un país que tiene 42% de niños menores de 3 años con anemia, ¿eso debería ser una prioridad? Yo pienso que sí, pero digamos, en la prioridad de la población, Pero lo que pasa es ahora que que está de moda el referéndum... Si uno pero lo que pasa es que lo estás viendo de manera disociada, porque si nosotros vemos que precisamente estos niños y estas niñas que están con anemia son niñas y mayormente indígenas de zonas rurales, tenemos que ver el todo, cómo el racismo no es algo aislado, sino algo que tiene que verse en toda su complejidad. ¿Y qué pasa si hay menos racismo? ¿Qué mejoras podemos experimentar nosotros como ciudadanos? Si hay menos racismo, o sea, la clave sería de que... ¿O es imposible borrar el racismo? No, lo que existe es claramente, como dicen los estudios de sociología, pigmentocracias, ¿no? Y que son, por ejemplo, cuando hay estudios de la Universidad del Pacífico donde hay varios currículos vitae y se escogen a los de apellidos extranjeros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el entender de que la jerarquización no se basa en el color de la piel, ni en la procedencia del apellido, ni simplemente se basa, obviamente, o sea, no hay una jerarquización en función a ese tipo de características, sino de condiciones hábiles de cada uno, ¿no? Claro, pero de la meritocracia. O sea, no es tanto por la pigmentación, no, claro, por lo cromático. Ese es el tema de fondo, ¿no? Pero Sí, Sofía no está de lo que acuerdo. pasa es que allí sí hay que tener cuidado porque incluso en uno de los estudios de la Universidad del Pacífico se veía cómo las personas que tenían apellidos no notoriamente indígenas o entre comillas más peruanos, muy entre comillas, tenían la posibilidad de mayor acceso a un empleo que una persona que tuviera apellidos entre comillas Buena blancos. presencia, lo que Entonces, se conoce así como es, buena presencia que entre sí, claro, y que no está ya explícito, pero cuando tú vas a una entrevista y te miran, se es claramente que buena presencia no es afrodescendiente, no es indígena y a veces ni siquiera Entonces, mestizo, ¿cuál ¿no? es la diferencia otra vez entre el elitismo, la exclusividad y ahora vamos a hablar de las elecciones, ¿no? Las elecciones municipales. Hablemos de San Isidro, donde estamos viendo los candidatos que dicen vamos a poner muros, claro, ¿no? Porque es un distrito exclusivo y a los sanisidrinos les molesta cuando que venga gente de otros Sí, distritos. claro. Ese es un eufemismo para no decir les molesta que vengan los cholos. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, ¿Ah? claro que sí. Así suena, hay que decir las cosas Por claras, supuesto ¿no? que O sea, sí. de pronto alguien me puede criticar por lo que estoy diciendo, pero ¿cómo resumimos? ¿Cómo ponemos en palabras lo que acá todos sabemos que está pasando en San Isidro y también con Lima Flores? Claro, hay un tema importante, ¿no? Si hablamos de San Isidro, Miraflores o La Molina, por decir, hay educación, se supone, ¿no? Sí. O sea, son distritos cuyos niños tienen muy probablemente de las mejores educaciones en el país, ¿no? En los colegios. Pero en esos colegios, donde hay mucha educación, el tema de valores tan importantes como la no discriminación no están. O sea, muchas veces son colegios en los que aprendes muchísimo, pero la estructura social del país se mantiene igualita. Y por lo tanto vas a tener gente que probablemente domine o que tenga mayores o mejores puestos de trabajo con el mismo pensamiento. Y es lo que los candidatos tipo Belmont, de eso vamos a hablar después, los candidatos de San Isidro, algunos de ellos por lo menos proponen, ¿no? Aprovechan justamente ese chip para atraer a votantes sanisidrinos. ¿Tú crees que es así, Reina? Claro que sí, lo que creo es que hay una, por ponerlo en términos muy sencillos, una alergia, un temor a la exposición a la diversidad, ¿no? Hacerlos a tener un distrito abierto, ¿no? A la concurrencia de todos los ciudadanos y ciudadanos. ¿Perdón? Sigue habiendo una apartheid en el Perú. Bueno, apartheid es un término un poco fuerte y utilizado Sofía, en otro contexto difícil, pero ese ya es un término mayor. Sí, ¿no? Pero pero mira lo que digamos, proponen, eso de hay separar a la gente, poner muros, lo estamos viendo. Hay una limitadísima exposición a la diversidad y los estudios dan cuenta de que esta limitada exposición a ello también no nos permite interactuar de una manera asertiva, adecuada contra esos otros diversos. O sea, mezclarnos de verdad. Exactamente, entonces, digamos, si tenemos colegios que lamentablemente, en los que lamentablemente hay poca diversidad, no podemos pretender que nuestros hijos luego acudan a otros espacios y al interactuar con otros distintos reaccionen de la mejor manera posible. Entonces, creo que esa como una oferta, electoral, es una oferta lamentable, ¿no? Muy lamentable, muy pobre y bueno, yo aspiraría que...
hace. Y si se hace es porque se sabe que hay personas que estarían Claro, en muy, un mercado, entre por comillas, supuesto que felices sí. de que esto suceda. ¿Usted ¿no? está de Supuesto que acuerdo con sí. eso, señor Yamamoto? Sí, pero además hay que analizar que cuando se tratan de elecciones vistas en panorama, también los apellidos de origen andino en determinados sectores constituyen una ventaja y que con el hipo de PPK, por unas circunstancias coyunturales, hemos elegido presidentes andinos, mestizos, japoneses, peruanos, etcétera. Entonces es un tema muy complejo y muy multivariado y sí hay que trabajarlo. Efectivamente, el racismo no se puede eliminar radicalmente, pero sí se puede capitalizar para reconocer las diferencias como una cultura que se enriquece de ellas. Y yo retrocedería un paso y reforzaría la idea que lo que tenemos en el Perú es una crisis general de valores y que tenemos que hacer un plan nacional para reforzar los valores, y cuando eso se cambia, caen una serie de problemas, incluyendo la discriminación basado en todos los indicadores de discriminación. ¿Qué le parece, señor Castro, el factor venezolano? ¿Va a mover algunas teclas desde el punto de vista racial? ¿Está moviendo algunas teclas desde el punto de vista racial? ¿Las reacciones frente a la comunidad venezolana son discriminadoras? Sí, pero tiene otra naturaleza, ¿no? Es obviamente el factor de xenofobia, o sea, del foráneo que entra a quitarle el trabajo a la gente, ¿no? Sí, como siendo el racismo un tema, el tipo de racismo que hay en América Latina es similar, ¿no? Es lo que decía, fundamentado en la pigmentocracia. Por lo tanto, se reproduce en Venezuela y en Perú más o menos la misma estructura. Y el tema es que se va a reproducir también con los venezolanos que puedan tener origen mestizo africano o indígena, ¿no? Pero van a ser mejor recibidos los venezolanos de origen anglosajón, ¿no? Entonces va a haber un trasvase donde se va a acentuar el hecho de que probablemente la raíz afrocaribeña va a acentuar una xenofobia mayor que de otro tipo, ¿no? Pero también una acogida mayor, digamos, en los distritos de Lima tradicional donde hay una mayor población afroperuana, llámese, de pronto estoy siendo prejuicioso yo también, pero digamos, ahora mi experiencia periodística, Barrios Altos, La Victoria, Chorrillos, el Rímac, donde hay una importante presencia afroperuana, yo veo a los venezolanos muy cómodos, a los venezolanos afrodescendientes, los veo bastante cómodos. Se sabe que hay algunas exploraciones que se están dando donde se señala que los afrodescendientes y los mestizos son quienes están teniendo mayores problemas para acceder a empleo, venezolanos estoy hablando, en el Perú. Y quizá, entre comillas, podrían estar ubicándose mejor en estos distritos porque precisamente hay una mayor similitud en cuanto a la apariencia física. Podría hacerse, eso no lo podría... Y cultural, pero creo que eso va más allá de esta situación y de la ubicación geográfica, ¿no? Creo es anecdótico. Claro, es anecdótico. Yo creo que sigue siendo el sistema mucho más cruel, mucho más excluyente con las personas no blancas, entre comillas, y sí con los afrodescendientes, con los indígenas y con los mestizos, ¿no? Vamos a una pausa, discúlpame, vamos a una pausa y vamos a regresar con un tema también interesante que tiene que ver con Camayo, Oviedo, que son estos emprendedores provincianos que cuya conducta algún efecto ha tenido que tener en el tema del racismo. Regresamos con eso después de la pausa. Quedan unos minutos todavía en contacto y vamos a hablar de un tema que los panelistas no lo entendieron muy bien, pero que tiene que ver con el peruano prototípico, entre comillas, provinciano, emprendedor, triunfador, que se ha visto manoseado con estos casos de los audios, llámese el apellido Camayo, el apellido Oviedo, que son peruanos provincianos que han salido adelante, que tienen mucho dinero y que han roto esquemas y no sabemos qué efectos podrían tener en la percepción y en el perjuicio del resto de la peruanidad. No sé qué piensas tú, o sea, Acuña también está en ese, digamos, en ese grupo. Digamos, sí, ¿no? pero yo creo que si bien pueden
aparecer personas... Además con apellidos No, sí, claro. aborígenes. Pueden aparecer personas cuestionables, emprendedores de origen andino que ahora, bueno, algunos tienen problemas, pero se suman a la mucha cantidad también de empresarios ejecutivos o blancos que han tenido problemas de corrupción, por un lado. Eso son los que empezaron, además. Eso por un lado. Que son ¿no? los que empezaron. Y lo otro, suelto directamente un caso de una comunicación social y amplia de un comercial que justamente habla de la honestidad del emprendedor y que remarque que dice, el peruano emprendedor normalmente es honesto. Es una campaña de un banco, de mi banco, que habla y vamos a leer. Normalmente es Sí, honesto. o sea, la mayoría de peruanos sí son honestos, la mayoría de emprendedores sí que lo son. Y la reacción de esa campaña publicitaria en las redes fue absolutamente positiva. O sea, nadie lo tomó, y si hubo muy pocos, a broma, porque ese mensaje realmente fue, ¿qué te digo? Hasta por lo menos lo que se ve en las redes, verosímil, porque realmente hay mucho peruano honesto que es emprendedor y que se dirige de varios orígenes y no es un problema. Entonces, son casos excepcionales, marcados, mediáticos y fuertes, pero hay muchísimos otros y este banco aprovechó el insight y algo súper importante que tiene que ver también con lo que una marca comunica. Una marca va a comunicar, mejor dicho, no va a comunicar racismo, ni siquiera estará en el mínimo pensamiento creativo cuando en la cultura de la marca esa amplitud, esa diversidad, esa inclusión está. Una marca que tiene eso en su cultura difícilmente va a discriminar en su publicidad. Pero si vemos que una marca que tiene 6 filtros comete el error Es que no hubo filtro. Es que no ha habido filtro. Porque en el pensamiento de las personas que estuvieron detrás de la campaña no han discernido entre lo positivo y lo negativo. Filtros teóricos, pues. Nada. Yo creo que no hubo filtro, ¿sabes? Yo creo que está lo normalizado. Sí, lo han está visto, oye, mira, naturalizado. está normal. O sea, y se ha dado esto. Nos quedan 4 minutos, Sí, 4 pero solamente panelistas. con esa pregunta sí creo que hay que tener cuidado porque incluso la pregunta podría ser prejuiciosa y podría inducir a cuestiones racistas, ¿no? Porque si nosotros estamos relevando a estos personajes por ser, entre comillas, representantes de la peruanidad, estamos no invisibilizando incluso a muchas mayores personas, mucho mayor número de personas indígenas, mestizos, afrodescendientes exitosos. Entonces, la asociación me parece ¿Crees que hay una un tanto asociación un poco perversa? Sí, sí. Y hay gente que Disculpa, desahoga... René. No, Sí, está me bien. parece, Justamente estamos acá para Sí, hablar las cosas claras. sí. Así se nos escapen prejuicios, Sí. así se nos escapen incoherencias, porque la idea es debatirlas, aceptarlas, ¿no? Y lo que te quiero decir es que, y he pensado mucho en esta pregunta, Sí, sí. he escrito una columna al respecto y empecé la columna diciendo que los peruanos, mis compatriotas provincianos, no representan eso, que justamente son los empresarios tradicionales de la Lima tradicional, miraflorina entre comillas, los que empezaron con este modus operandi, que no podemos identificar en un grupo u otro cualidades negativas. Así y es. justamente lo que tenemos que hacer es difuminar esas asociaciones negativas a un grupo determinado. Así es, Y creo que esa debe ser la exactamente. conclusión de este debate. Por eso es que propongo una conclusión a cada uno de ustedes, aprovechando el minuto y medio que nos queda. ¿Qué concluyes de este debate? Bueno, en principio creo que el racismo es la negación de una condición humana que es consustancial a la humanidad, que es la diversidad cultural, la diversidad en general. Entonces, trabajar el racismo implica reconocer, valorar de manera positiva la diversidad cultural. Y pasa por lo que has dicho y pasa por atender el fenómeno desde lo estructural, institucional, desde lo interpersonal también, ¿no? Y reconocer que el racismo es un fenómeno complejo, que lo que estamos viendo ahorita, estas reacciones que estamos viendo ahorita son interesantes, pero que no definen la complejidad y multidimensionalidad Un del programa problema. queda cortísimo, Así es, por supuesto. así es. Por favor, señor Emamoto, rapidísimo. Sí, yo creo que debemos de ser mucho más discriminadores, pero cambiar los ejes de discriminación, que no sea ni el color de la piel, ni el acento, ni la plata, sino los valores, el comportamiento correcto, la flojera. Esas son las cosas que hay que discriminar. Y con ese enfoque, unidos para una meta de hacer un país con mayor bienestar y con mayor productividad, como cascada van a caer una docena de problemas, incluido el racismo. ¿En cuánto tiempo, Sofía?
Nos falta mucho camino, pero creo que es necesario reafirmar el trabajo. El racismo es violencia, el racismo mata, el racismo está incorporado totalmente en este sistema. Hay una responsabilidad del Estado en sancionar el racismo y esperamos a fin de este año, como lo anunció el presidente Vizcarra, tener una ley que sancione claramente la discriminación racial. Por favor, Raúl. Yo me permito Bueno, hacer... supuestamente ya existen esas leyes No. en la Constitución. El Código Penal tipifica el delito de discriminación, pero no hay especificidad en torno al racismo específico. Ojalá que el Congreso lo trabaje, ¿no? Así, esperamos que eso hagan. El Ministerio de Cultura lo está trabajando. Lo va a presentar como una iniciativa del Poder Legislativo, mejor dicho, del Poder Ejecutivo, hacia el término de este año. Esperemos que así sea, porque si no estamos unidos en eso, no estamos unidos en nada. Raúl, para terminar. Yo soy optimista porque trabajo con jóvenes, enseño a jóvenes, y lo que me llama mucho la atención es que siempre vienen y me preguntan, profesor, pero no entiendo este tema del racismo, ¿no? En muchas generaciones, en los chicos más jóvenes, esa variable se está quedando obsoleta porque ya prácticamente no existe. O sea, la gente tiene muchas otras virtudes que se destacan por encima de la variable cromática o de pigmento, ¿no? Entonces, creo que en el corto plazo, y no solo es un caso peruano, en general está emergiendo una generación que va a empezar a ver las cosas de otra manera y a los adultos nos van a ver como unos cromañones. Sí. Qué bueno, qué bueno. Mientras más cromañones nos vean, mejor, porque eso quiere decir que la evolución va para bien. Milton, para terminar rapidísimo. Yo creo que hay una Tienes crisis 10 segundos. Hay una crisis de valores en el Perú, el racismo es uno de ellos. Solamente nos abrazamos cuando Perú mete un gol, lo clasificamos, y luego no hay unión de peruanos. Yo creo que en el caso específico del racismo, sanciones para el problema de ahora, pero educación para que el problema no siga alimentándose y en 30 años se siga hablando de lo mismo. Excelente. Que el país te oiga, que los congresistas, los candidatos, el presidente, la ciudadanía te oiga. Muchas gracias a Milton, a Jorge, a Sofía, a Reina y a Raúl. Muchas gracias por debatir ese tema tan importante. Bueno, fue todo por hoy. Hasta mañana.